Salvador. Hemos completado finalmente el acrónimo de la palabra ictus o ixoye, como la traducimos, porque transliteramos las letras. En realidad no suena así, pero así lo decimos en español porque así parecen las letras. Hemos culminado con eso. Jesús, el Cristo de Dios, el Hijo, Salvador. Sería la última letra. Y es una sigma en realidad. Nosotros la leemos como decimos ixoye, pero en realidad es una sigma como la S en griego, y sotare o sotir, que quiere decir Salvador. Insisto, es la semana más importante que hemos leído ustedes y yo. Creo que debemos leer la siguiente semana, por supuesto, porque todo lo que leímos en esa semana tendrá repercusión también en todo lo demás y en toda nuestra vida. Y estudiamos esta semana la misión salvadora del Señor. Aprendimos lo que significa la sustitución, el hecho de que Él ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupáramos el suyo en la vida eterna, es decir, para que fuéramos salvos, para que estuviéramos con el Padre, porque el Padre nos ve a través de Cristo, si hemos creído en Él. El Señor Jesucristo es el Redentor. Con los temas de los capítulos formamos un acróstico. Este sí es acróstico, no acrónimo, sino acróstico. ¿Recuerdan ustedes? Como son 7 días, hicimos una palabra en total de los 7 días, la palabra pescado. Y aprendimos 7 cosas. Perdición integral. Es decir, lo que aprendimos es el resumen del mensaje de la salvación. Si yo quisiera resumir el mensaje de la salvación, la teología, la enseñanza bíblica con respecto a la salvación, podríamos hacerlo con este acróstico. Número 1, la perdición integral. Estudiamos la doctrina del hombre con énfasis en la caída. Estudiamos que el hombre está caído en serio, no medio caído. No, estamos perdidos en serio sin Dios. Después, siguiente capítulo, esperanza universal. Estudiamos la doctrina de la salvación con énfasis en su alcance. Es para todo el que quiera. No hay restricción. Se equivoca el que opina que hay unos escogidos por Dios y que los demás están perdidos y no tienen remedio y que solamente algunos Dios decidió salvar. Se equivoca quien dice eso. El Señor ofrece su salvación a todo mundo. Depende del ser humano si dice sí, si dice no. Muchos dicen que no, ciertamente, y se pierden. Pero el Señor ofrece su salvación a todos. Aprendimos eso. Aprendimos la sustitución real. Estudiamos la doctrina de la redención con énfasis en el sacrificio vicario. Él ocupó nuestro lugar. El siguiente capítulo, compromiso total. Estudiamos la doctrina de la conversión con énfasis en la verdadera fe. Quien de veras es salvo, se le nota que es salvo. Se convierte, es diferente. Es otra persona, no es el mismo. Si una persona dice que está convertida, pero es el mismo rufián de siempre, pues se lo va a creer otra persona, pero nosotros no, ¿verdad? La Biblia dice claramente que la salvación incluye un compromiso total y el ser humano que de veras se ha convertido es transformado. De hecho, la siguiente palabra habla de eso, amor transformador. Estudiamos la doctrina de la santificación. Cuando creemos, se inicia un proceso de santificación en nuestra vida. Si alguien dice, no, yo ese proceso todavía no lo inicio, entonces no ha experimentado la salvación, porque la salvación incluye el proceso de santificación. Y discipulado persistente, estudiamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Una persona que de verdad ha creído, permanece en Cristo siempre. Si usted dice, no, yo conocí a don Ramón o don no sé qué, que venía a la iglesia, se bautizó, era cristiano, ya no es cristiano, ahora reniega y anda, entonces nunca fue cristiano. Porque uno que de veras es cristiano, persevera, permanece, eso dice la Escritura. Y finalmente, hoy en la mañana, hoy en la tarde, ustedes y yo estudiamos esto, organización de vida. Estudiamos la doctrina de la iglesia con énfasis en la integración del cristiano a la comunidad de fe. Una señal de que una persona se ha convertido es que busca una congregación donde reunirse y donde vivir la vida cristiana. Ser parte de una congregación es parte de la salvación. Es una evidencia de la salvación, ser parte del cuerpo de Cristo. Y de hecho, toda la semana que sigue, a partir de mañana, los devocionales tienen que ver con eso, con la iglesia del Señor Jesucristo. Añadimos una palabra, una letra al acrónimo de ixoye o ictus, es la letra E de eclesía. Y estudiaremos toda esta semana, capítulo de mañana y hasta terminar, el asunto de la iglesia y la integración del cristiano en la iglesia. También analizamos esta semana algunas palabras claves con respecto a la salvación, la palabra redención, santificación, purificación, adopción, bautismo. De repente el cristiano usa la palabra redención. Sí, no es que debemos ser redimidos, pero algunos cristianos no saben qué es eso. No saben de dónde viene la palabra, es un término legal de la cultura de aquella época y bueno, esta semana lo estudiamos. Sé que todo esto que estoy diciendo, para el que no está leyendo el libro, pues está así como en las nubes, pues ¿de qué está hablando el pastor? No sé si lo estoy haciendo a propósito para que usted se sienta así o qué, pero sí, es que estamos en campaña.
Y desde hace unas semanas fuimos desafiados todos a tener un libro y a tener vida devocional. Y es un hecho que las personas que están alineados con esta campaña, pues reciben un poco más bendición en el sermón. Yo me esforzaré porque todo el mundo aquí, aunque no esté leyendo el libro, tenga bendición de las enseñanzas de hoy. Pero sin duda que aquellos que estamos leyendo el libro entendemos algunas cosas de mejor manera porque tenemos el contexto. De hecho, de eso se trata una campaña. De alinearnos todos para recibir más bendición que lo que regularmente recibimos en nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Muy bien, estas cosas fueron las que estudiamos y finalmente fuimos desafiados a compartir esta verdad del Evangelio de Jesucristo con un método nuevo que no teníamos, que se llama el Evangelio en la mano. ¿Se acuerdan? ¿Pudo usted evangelizar a alguien con el Evangelio en la mano? No quiero decir que nadie que levante la mano para no apenar a algunos, pero pudimos evangelizar a algunas personas con el Evangelio en la mano. Muy bien, y ahora nos corresponde responder al desafío, porque el desafío de cada día de esta semana fue aceptemos al Salvador. Y ahora quiero concentrarme entonces en eso, aceptemos al Salvador. Esa es la clave para la salvación, aceptemos al Salvador. No es automático. Jesús no salva a cualquiera que no quiere ser salvado. La salvación no es automática en el sentido de que porque Él murió en la cruz ya todo el mundo es salvo. Y como hacen en algunas congregaciones o algunas religiones, se muere fulano de tal y lo mandan al cielo, ¿no? O sea, todos, porque para eso murió Jesucristo. Sí, murió, pero para que creyéramos en Él. Aceptemos al Salvador, es la demanda aquí, es la clave aquí. Vamos a Hechos 20, 20 al 21. Está en la pantalla, si quieren me siguen, por favor, dice así, léanlo conmigo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está muy anciano ya, está despidiéndose de los hermanos en Mileto. Lloran, incluso la Biblia dice en Hechos ahí que lo abrazaron y lloraron mucho porque él se iba a subir a un barco y él les profetiza, nunca más volverán a ver mi rostro. Se está despidiendo con tristeza de ellos, con amor, y está exhortándoles algunas cosas y les dice esta palabra. Y esta palabra que dice Pablo es algo así como una declaración de un siervo que predica la palabra. Y nos dice varias cosas el pasaje de respecto al ministerio que tenía Pablo y que tenemos todos nosotros. Se trata de un anuncio universal, es decir, a todos. Dice que no ha rehuido anunciarlo a todos. Se trata de un trabajo integral, es decir, donde quiera y como quiera. Dice que lo ha enseñado públicamente y por las casas, de todas las maneras. Si viviera en nuestra época, Pablo hubiera dicho, y se los he enseñado en los cultos del Gran Fórum, en Plutarco, en las zarzas, en las mujeres Oreb, así diría, ¿no? En los más 30, él dice, lo he enseñado públicamente y por las casas, en reuniones masivas como esta de cultos y en reuniones pequeñas de una casa. Se trata de un anuncio universal, se trata de un anuncio integral, se trata de un reto doble, dice Pablo, y aquí esto es lo que más quería yo señalar. Dice, de arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el reto de la salvación para ser salvos es arrepentirnos y creer. Y número 4, en resumen, el reto es aceptemos al Salvador. De lo que se trató toda esta semana. Cada capítulo de esta semana nos decía al final, aceptemos al Salvador. Ahora bien, como hemos aprendido en la campaña Misión Jesucristo, Dios nos ha dado libre albedrío y no obliga a nadie a arrepentirse y creer. Así que muchos seres humanos deciden voluntariamente no creer y algunos incluso deciden rechazarle contundentemente. Les propongo una cosa. Vayamos a un pasaje de la Escritura, Mateo 12, 22 al 37, que es, digamos, uno de los más delicados pasajes, de las enseñanzas más delicadas de la Biblia. Les convoco a hacer un análisis de este pasaje. Primero vamos a recorrerlo todo. Es Mateo 12, 22 al 37. Vamos a recorrerlo todo y después regresaremos para pensar en dos enseñanzas muy importantes de este pasaje. Y por supuesto aceptando el desafío de aceptar al Salvador. ¿Ya tienen el texto? Muy bien, voy a ir leyéndolo, también aparecerá aquí en la pantalla. Voy a ir diciendo algunas de las cosas que dice el pasaje en una forma así muy concreta. El Señor, en la primera parte, estaba logrando alcanzar a la gente del pueblo y esto molestó mucho a los religiosos de su tiempo. Dice el pasaje, versículo 22 y versículo 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Oiga, el Señor realiza señales. El Señor está impactando a la gente y muchos están listos para creer. Ya hasta dicen, ¿no es este? ¿No será este
Esa pregunta es una pregunta retórica. En realidad están diciendo, creo que este es. Esa manera de decir, no es este, en realidad están diciendo, creo que este es el Mesías. Este es el que esperamos. Los fariseos, los siguientes versículos nos lo dicen, realizan una estrategia de desprestigio de su ministerio. En lugar de unirse a la gente y decir, sí es, no, realizan una tarea de desprestigio. Mire lo que dice, versículo 24, léanlo conmigo, es más, ¿cómo dice? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le acusaban de tener nexos con el mal, no pudiendo negar sus señales, las atribuyen al enemigo y evidentemente lo hacen por envidia, pero en el fondo ni ellos mismos creen lo que dicen. Hermanos míos, los fariseos no creían que Jesús hiciera cosas por Belcebú, no creían eso. Y no pierda de vista esta idea, porque ellos no creían eso. Lo decían porque querían denigrarle, pero en el fondo ellos sabían que venía de Dios. Ojo con eso porque esto es muy importante. Siguiente pasaje nos dice esto. El Señor les da un argumento que ellos mismos manejaban y los confronta con su práctica de exorcismo. Debo decirles que los fariseos exorcizaban, eran los exorcistas del pueblo. Pero hacían cosas, hacían rituales, usaban una raíz y hacían un jugo con una raíz, usaban un animal para supuestamente el demonio se fuera para allá, y hacían un ritual y escribían en la tierra y cantaban y no sé qué tantas cosas para exorcizar, según ellos. Así es que ellos también practicaban el exorcismo. No como el Señor no hacía rituales, con la palabra y se acabó, sácate de aquí, vete de aquí, se acabó. Pero ellos acusan al Señor de tener nexos con el mal, y el Señor les da un argumento muy importante. Dice así, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Aquí hijos, tradúzcase alumnos. Los fariseos enseñaban a otras personas y en aquella cultura se llamaba a los alumnos hijos. Es que le está diciendo, ¿y sus alumnos? Ustedes enseñan a exorcizar. Ustedes enseñan eso. Entonces, si dicen que yo lo hago por Belcebú, ¿por qué lo hacen ustedes? ¿Por qué lo hacen sus hijos? El Señor le responde con dos argumentos. El argumento de la solidez. No puede el mal combatir al mal sin ser destruido. Y el argumento del espejo. Si Él usa el mal contra los demonios, sus discípulos también usan el diablo para exorcizar a la gente. Le está diciendo, ustedes saben algo entonces. Ustedes piensan que yo lo hago por el poder de Satanás, entonces ustedes lo hacen por el poder de Satanás. Los confronta con su propio espejo. En el siguiente pasaje, el Señor les aclara la llegada del reino. Les dice, lo que está pasando es otra cosa, no tiene nada que ver con el diablo. Lo que está pasando es justamente lo contrario, el final del poder del diablo. Pero si yo, dice el Señor, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Oigan, debo decirles que en aquella cultura, cuando se referían al diablo, en ocasiones se referían poéticamente diciendo el hombre fuerte. Y el Señor dice, si alguien está robando la casa del hombre fuerte es porque ya lo amarró, ¿no? Es porque tiene más poder que él. Entonces le está diciendo el Señor, lo que está pasando aquí es que el reino ha llegado. Deberían estar contentos y celebrar y cantar. Si observan sus señales, no tendrían remedio de reconocer su poder y veracidad. La única razón por la que no creen es porque no quieren. Hermanos míos, la única razón por la que ellos no creían es porque no querían. El siguiente pasaje nos dice que el Señor establece un principio muy importante. Lean conmigo el versículo 30, por favor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Con relación al Señor no hay términos medios. Somos de Él o estamos contra Él. No hay términos medios. Nadie puede ser medio cristiano, ni medio condenado. No se puede. Se es salvo o condenado. Y otra parte del pasaje nos dice lo siguiente. El Señor establece que hay un pecado imperdonable. Esto es lo grave. Esto es lo que hace este pasaje importante de estudiar. Miren lo que dijo Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo,
ni en el venidero. Oiga, esto es serio. La Biblia dice que Jesús dice que hay un pecado imperdonable. No se perdona jamás. Déjenme decirles que lo más grave de este sermón, o lo más importante, más difícil de este sermón, no es lo que voy a enseñar, es lo que tenemos que desaprender nosotros. En el mundo religioso, evangélico incluso, hay muchas ideas, me parece a mí, mitos con respecto al pecado imperdonable. Algunas personas dicen que el pecado imperdonable es el suicidio, porque una persona se suicida y ya no se puede arrepentir porque pues ya se suicidó, ¿no? Si así fuera, entonces quiere decir que usted y yo, si de repente voy peleando con alguien y luego nos estrellamos y me muero, también me voy al infierno porque no me alcancé a arrepentir. Entonces, en toda la salvación es cuestión de suerte cuando te mueras, ¿no? Porque si ibas con malos pensamientos y de repente te mueres en la torre, ya no me alcancé a arrepentir. Es absurdo eso. Algunas personas creen eso. Hay algunas personas que piensan que el pecado imperdonable es hablar mal de un predicador o algo así, decir que un predicador en realidad está predicando en el nombre de otra cosa. Y que eso es porque aquí eso fue lo que pasó. Los fariseos están hablando mal de Jesús. Entonces en la torre eso está muy grave porque a lo mejor usted y yo sí hemos pensado mal de algún predicador. Entonces a lo mejor algunos aquí ya hemos cometido el pecado imperdonable. Porque el texto dice que es imperdonable. Ni en este siglo ni en el venidero se perdona. El Señor habló de este pecado porque seguramente los fariseos estaban cometiendo ese pecado. Ellos hablaron mal del Señor, no del Espíritu. Pero Jesús dijo, el que hable mal contra mí, no, se lo perdonan. Entonces, ¿por qué dice eso? Si ellos no estaban hablando mal del Espíritu, estaban hablando mal de Él. Ahorita voy a explicar eso. Seguramente el pecado tiene que ver con una decisión en el corazón y no con opiniones o palabras. Lo voy a explicar perfectamente, creo yo, claramente el pecado imperdonable. Otra cosa que dice el Señor en este pasaje es la siguiente: la naturaleza de un ser humano finalmente es revelada con el Evangelio. Lean conmigo esta porción de la palabra, versículos 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire, hermanos, alguien puede aparentar lo que no es, pero tarde o temprano se le notará la clase de gente que es. Lo sorprendente de los fariseos es que hablaban como si fueran buenos siendo malos. En realidad eran malos. Eso es lo que dice Jesús: generación de víboras, qué buenos actores son. Ahora les dijo generación de víboras, qué lindo les dijo, ¿verdad? Qué buenos actores son, porque son malos, pero hablan como si fueran buenos. En todas las épocas de la historia existe este fenómeno de gente que aparenta ser buena, pero ante el verdadero evangelio se revela su verdadera naturaleza. Debo decirles, el evangelio revela lo que verdaderamente es la gente. Les voy a poner un ejemplo que se repite en toda la República Mexicana, especialmente entre los grupos étnicos y entre el ambiente rural. De repente hay una colonia, hay un grupo de un pueblo determinado, con su parroquia, con su líder religioso y con su gente beata y seguidora y esas cosas. Y todo el mundo piensa, doña Chole es bien buena persona, es la más religiosa de todo el barrio y esas cosas. Pero llega un cristiano al pueblo y ese cristiano comienza a predicar el evangelio. ¿Qué cree que pasa con la gente buena? Lo odian, incluso lo quieren matar. No se sabe usted, pero cada año en nuestro país mueren algunos cristianos perseguidos en su pueblo. No se sabe, pero sucede eso. Hay persecución el día de hoy para cristianos, hermanos nuestros. Queman templos, machetean hermanos, queman hermanos, han ahorcado hermanos. Este año han ahorcado varios hermanos y han quemado varios templos. Personas que tienen religión y que aparentemente son muy buenas personas, pero llega el evangelio verdadero y odian. Eso pasó con los fariseos. Ellos se decían buenas personas. Llega Jesús con el evangelio verdadero y lo crucificaron. El evangelio, cuando es predicado, siempre revela la verdadera naturaleza de las personas. Y aún los que aparentan religiosidad y bondad, aún ellos, el evangelio hace que surja su verdadera naturaleza, porque no toleran, no soportan la verdad de Dios. Y otra cosa dice el pasaje, última, que en esta reflexión así del todo el pasaje como una especie de exégesis o estudio bíblico, después iré a las dos enseñanzas fundamentales. El ser humano puede hacer una declaración de fe para vida eterna, o puede hacer una declaración de rechazo para condenación. Así como un cristiano responde cuando está siendo bautizado, fulano de tal, ¿has creído en Jesucristo? Y sí, creo con todo mi corazón. Dice, así un ser humano puede hacer una declaración para condenación.
Lean conmigo el versículo 36 y 37, los versículos 36 y 37, ¿cómo dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es muy delicado jugar con la fe. Creer o no creer, buscar a Dios o no, es un asunto serio. Lo que decimos respecto a Dios, su Hijo y su Evangelio es un asunto de vida o muerte. Hay personas que de repente juegan con eso. No, perdón lo que voy a decir. Hay gente que hasta dice, no, Chuchito me quiere mucho, él perdona a todos. ¿Han oído gente decir eso? Insolentemente, irrespetuosamente. Así Jesús dice, cuidado con lo que hablas. Y con respecto a la fe en particular, con respecto a Él en particular, porque Él está hablando de eso, de lo que están diciendo de Él las personas, los fariseos. Cuidado con eso, porque así como puede hacer una declaración de fe para salvación, puedes hacer declaraciones para condenación. Por eso ten cuidado qué declaras, en qué crees, a qué le entregas tu vida y tus palabras. Ahora bien, reflexionemos entonces en las enseñanzas más importantes de este pasaje y aplicámoslas a nuestra vida. He agarrado este pasaje y le he dado un recorrido, porque como lo que voy a enseñar es muy serio y muy grave, necesitaba antes poner las cartas sobre la mesa de este pasaje. Y ahora vayamos a dos enseñanzas fundamentales y muy importantes. Primera de ellas, el Señor desea perdonarnos. Esta es buena noticia. El Señor desea perdonarnos. Dios es un Dios de perdón. No debemos perder de vista que el Señor dijo claramente, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y añadió, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Si alguno de nosotros en su vida pasada sin Cristo era un maldiciente, un blasfemo, incluso habló cosas feas del Señor, Jesús dice que puede ser perdonado. ¡Qué maravilloso! Tenemos esperanza. Si esto no fuera así, si no fuera así, que uno puede ser perdonado de eso, ¿cómo podría haber sido perdonado Pedro? Les leo el pasaje de Marcos 14:71, léanlo conmigo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? La semana pasada, los que vinimos la semana pasada, el sermón fue dramatizado, ¿recuerdan ustedes? Y hubo una escena en donde Pedro les cuestionado 3 veces, y la tercera vez dijo, no conozco a ese, y dijo una maldición, ¿recuerdan? Y yo lloré como 20 veces durante todo el drama, tal vez usted también, pero estoy seguro que algunos dijeron, qué feo dijo, así no dijo Pedro. ¿Se equivoca si dijo Pedro así? La Escritura dice que maldijo su nombre. Aquí está en este pasaje, en otro evangelio dice también. Dijo así para que le creyeran que no conocía a Jesús, porque tenía miedo de ser apresado también. Si no fuera cierto que Dios perdona, incluso eso, entonces Pedro no sería perdonado. Pero sí fue perdonado. Dios es un Dios de perdón. El Señor desea perdonarnos. Si así no fuera, ¿cómo hubiera sido perdonado Pablo mismo? Miren cómo escribió Pablo en 1 Timoteo 1:13-14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bendito sea. Pablo fue perdonado a pesar de que fue un blasfemo, perseguidor de la iglesia. Toda la Biblia nos habla de la intención de Dios de perdonarnos. Toda la Biblia nos habla de la intención de Dios de perdonarnos. Desde el huerto del Edén. ¿Ha notado usted eso? ¿Sabe quién fue el primero que hizo un holocausto? Dios. Si usted piensa que el primero que mató un animal para sacrificio, para buscar el perdón, fue el ser humano, fue Dios. Y usted dice, ¿de dónde saca eso, pastor? La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles. ¿De dónde sacó las pieles? De un animal que él mismo sacrificó. De hecho, de ahí viene el símbolo. Dios usó ese símbolo de que su pecado debe ser cubierto para después enviar a su Hijo, el Cordero, que fue sacrificado, justamente para con su sangre derramada cubrir nuestro pecado y perdonarnos. Dios
nos dice en toda su palabra que Él tiene la intención de perdonarnos. Dios perdonó a David su pecado de adulterio, de deshonestidad y homicidio. Eso está en la Biblia. Segundo de Samuel 12:13, Salmo 51, Salmo 32. La parábola del hijo pródigo nos habla de un Dios que perdona a su hijo irresponsable, que vive una vida disipada. ¿Recuerdan? ¿Han leído la parábola del hijo pródigo? Y regresa el hijo pródigo, ¿y qué dice el padre? Ahora sí, ya se te acabó el dinero, ahora sí vienes, ¿verdad? ¿Crees que el dinero se da en los árboles? ¿Crees que barro el dinero con la escoba? Chamaco irresponsable, ¿eso dice la parábola? No, ya sé que no. Usted dice, ¿de dónde sacó esa parábola? No, no dice eso. Dice que ni siquiera le dejó llegar a la casa, fue corriendo a su encuentro y en el camino todavía lo abrazó y lo besó en el cuello. Venía de cuidar puercos, por Dios, y lo besa. Y luego le pone el anillo de hijo y el vestido de hijo y ordena que se haga fiesta. Pobre becerro gordo, siempre digo, ¿qué culpa tenía él? Porque lo mandó matar para hacer una fiesta tremenda. La invitación de Dios es una invitación a ser perdonados. Mire, hermosas palabras de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No es maravillosa su invitación de Dios? Así que no hay duda al respecto. Todos podemos buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en su Hijo, y seremos perdonados e inscritos en el libro de la vida. Entonces la invitación es clara. Aceptemos al Salvador. Esta es la manera como Dios desea perdonarnos. Aceptemos al Salvador. Señor, perdóname, diría un inconverso. La respuesta de Dios sería, acepta a mi Hijo. Ese es el perdón. Acepta a mi Hijo. Aceptemos al Salvador. Segunda enseñanza, y la he querido poner en términos bonitos, pero dentro de esta enseñanza hay una enseñanza grave, delicada, peligrosa. Me refiero peligrosa para quienes no han creído en Cristo. El Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad. Dios es un Dios que se revela a los hombres. Dios, no necesitas hablarle a Dios a través de la ouija. Algunos usan la Biblia como ouija. Así dicen, Señor, dime que no sé qué, y lo labran hacia al azar. A ver, y ahí dice, Dios le dijo a Moisés, eso se lo dijo a Moisés, no a ti, a Moisés. Pero algunos opinan, si dice, Dios le dijo a Moisés, ve, quiere que sí vaya. Así no es. Si la Biblia no es un conjunto de letras y palabras que pues, así es, que por suerte a ver cuál sale. Así interpretan algunos ignorantes la voluntad de Dios. No tienes que decirle a Dios, Señor, toca 3 veces. El ejemplo de Gedeón, el ejemplo de Gedeón es un mal ejemplo. Algunas personas siguen el ejemplo de Gedeón. Si usted analiza la vida de Gedeón, el tipo andaba bien chueco. Antes y después de la gran victoria contra los madianitas. Su ejemplo de Gedeón no es un ejemplo de fe, es un ejemplo de duda. Es un ejemplo de alguien que no tiene fe. Ahora yo sé que todos en la vida le hemos puesto a Dios alguna señal. No se preocupe, pero no es un buen ejemplo. Dios nos habla al corazón, nos revela cosas por su palabra. Nos dice, Señor, ¿será voluntad tuya que yo me case o no con esa persona inconversa? ¿Qué le pregunto? Aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y esa sí es para todos, universal, no era nomás para Pablo, es para todos, los cristianos. Pero ahí anda la cristiana pidiéndole, Señor, si es voluntad tuya que salga el sol mañana. No, pues si sale, pues ¿qué va a hacer? Una señal sota, ¿verdad? Bien, si salió, Señor. Si no querías, hubieras hecho que no saliera. Y ahí va de cuernos la tontería. Hermanos, el Señor es claro. El Señor nos ha buscado y nos habla con claridad. Dios es un Dios que se revela a los hombres. Aquí hay una grave enseñanza. Es la más grave del pasaje. El Señor realizó señales en aquel momento, claras y contundentes, que aún la gente sencilla del pueblo reflexionó y reconoció su carácter divino. Muchos creyeron en Él por los milagros que realizó y las enseñanzas que impartió. Sin embargo, qué triste, pero los teólogos, los eruditos en la Biblia, los que conocían con precisión las profecías, los que debieron haberle identificado antes que los demás y haber enseñado al pueblo a creer en Él y a seguirle, esos que debieron hacer eso, decidieron rechazarle. Su pecado de estos fariseos no fue incapacidad intelectual. Es que no entendemos, Jesús, es que no captamos.
No, su pecado no fue ignorancia, falta de comprensión. A ver, otra vez, ¿cómo le hiciste para echar fuera demonios? A ver, explícanos. No, su pecado fue un acto de voluntad. Creo que ellos cometieron el pecado imperdonable. Y déjenme explicarles entonces, es el momento ahora de explicar qué es el pecado imperdonable. Porque, queridos hermanos y amigos aquí presentes, hay un pecado que Dios no perdona nunca, ni en esta vida ni en la venidera. Vamos a irlo diciendo parte por parte para que nadie se confunda, porque insisto, aquí el problema no es lo que voy a enseñar, aquí el problema es lo que debemos desaprender, porque desgraciadamente tenemos ideas equivocadas en nuestra mente en ocasiones con respecto a esto. Número 1, los fariseos acusaron al Señor de realizar las señales por el poder del mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso lo acusaron al Señor Jesús. Ellos no dijeron ni una sola palabra contra el Espíritu Santo. No dijeron nada. Si usted lee todo el pasaje, no dijeron nada contra el Espíritu Santo. No hablaron del Espíritu Santo. El Señor dijo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ellos hablaron contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Así que lo que dijeron del Señor no es el pecado imperdonable. Ellos dijeron, tú echas fuera al diablo por Belcebú. En Marcos dice que le dijeron, tú estás endemoniado. Hablaron mal de él. Jesús dice que cualquiera que dijera alguna palabra contra él, le puede ser perdonado si se arrepiente. Pero el Señor dijo, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ojo, porque aquí es donde hay una gran confusión. Si decimos que la blasfemia contra el Espíritu es asegurar que lo que alguien hace por el poder de Dios, en realidad lo hizo por el poder del diablo, es convertir al pecado imperdonable en algo muy general, en algo que tal vez todos los aquí presentes hemos cometido alguna vez. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo era enemigo de Dios. Él mismo se llamó a sí mismo blasfemo. Pablo opinaba que los cristianos estaban enseñando cosas diabólicas y por eso juzgaba correcto matarlos. Dígame una cosa, entonces Pablo no fue perdonado jamás. Si el pecado imperdonable es decir que una cosa de Dios es del mal, si ese es el pecado imperdonable, entonces la cosa aquí es, entonces Pablo no fue perdonado. ¿Sí fue perdonado? Entonces ese no es el pecado imperdonable. ¿Es blasfemia? Sí es blasfemia. Hay muchas cosas que son blasfemia. Él se llamaba a sí mismo blasfemo. Pablo dijo de sí mismo, yo blasfemo. ¿Fue un blasfemo? Sí. ¿Pero ese es el pecado imperdonable? No, es evidente que no. Algunos de los ahora cristianos, antes de convertirse, decían que la Biblia no era palabra de Dios y que los cristianos eran unos hipócritas y que la religión es una mentira. Cometieron el pecado imperdonable, ya están fritos, ya no van a tener salvación jamás. Jesús dice que si hicieron eso, pueden ser perdonados si se arrepienten. Porque Jesús dijo que toda blasfemia, incluso si alguien habla en contra de él, le será perdonado. La única cosa que dijo Jesús que no será perdonado jamás es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es lo que estoy explicando de qué se trata. En la Biblia se nos exhorta a evaluar a los profetas y predicadores. Se nos exhorta a eso. Miren cómo dice Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Léanlo conmigo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo nos dice que hay falsos profetas. Pablo llamó a personas falsos profetas. Si usted me dice, oiga pastor, ese que viene en la televisión que se llama así, yo le voy a decir, si es el que yo digo o si es otro que también digo, le voy a decir, ese es un falso apóstol, es un falso profeta. Oiga, en la torre, entonces, ¿qué le decimos a Juan? Oye Juan, no conviene hacer esto que tú dices, porque él dice que probemos, que no todos son de Dios. Si al hacerlo cometemos un error donde en la torre, ese es un falso, y en la torre no era falso, entonces ya cometimos el pecado imperdonable y dejamos de ser salvos. Entonces, oiga, ¿no sería mejor no obedecer la orden de Juan? ¿No sería mejor quitar este versículo de la Biblia y decir, no hagamos caso de eso? No, porque si quitas este versículo de la Biblia dice que también quitarán tu nombre del libro de la vida. Entonces no conviene, estamos fritos. Podemos blasfemar y eso significa injuriar, socavar la reputación de alguien, ser irreverente.
Pablo reconoce que él mismo lo hizo en un tiempo, pero en este pasaje el Señor nos habla de algo imperdonable, algo que no se perdona nunca. Hay un libro del hermano MacArthur que estoy de acuerdo casi con todo lo que él dice. Él hace una condena muy severa contra el movimiento neocarismático, pero en la portada le pusieron los traductores que algo así como debemos tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu. Y tienen razón. Hay personas que enseñan cosas que son blasfemias contra las enseñanzas de Dios, pero Jesús habla de algo que no se perdona nunca. Algo que no se perdona nunca. Si alguna persona ha leído ese libro y piensa que los neocarismáticos están cometiendo el pecado imperdonable, le pregunto, ¿y si uno de Dios se arrepiente? ¿Y si uno de Dios pide perdón a Dios por las enseñanzas equivocadas que ha dado, no lo va a perdonar Dios? Yo creo que sí. Entonces no es el pecado imperdonable. Entonces ahora sí ya díganos, pastor, por favor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Por Dios. Sí, les voy a explicar. El Señor habló de algo imperdonable, algo que no se perdona nunca. Vamos a Marcos, porque este pasaje es de Mateo. Pero vamos a Marcos. En Marcos 3, 28 al 30 dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Una vez más, la confusión de muchos radica en el hecho de la acusación. Dijeron que tiene espíritu inmundo, ese es el pecado. La acusación de hacer los milagros por Belcebú, dice en Mateo y en Marcos dice que está endemoniado, y entonces todos decimos, ese es el pecado imperdonable. Pero el Señor dijo, si alguien habla en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Dijo o no dijo? Ya lo leímos. Él dijo, cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Ellos están hablando en contra de Él. ¿Cómo dice usted entonces que es el pecado imperdonable? Me parece que no. Déjeme le pongo un ejemplo, porque es un hecho que los fariseos están cometiendo el pecado imperdonable cuando Jesús está hablando con ellos. ¿Y en qué consistió? Bueno, vayamos a otro pasaje. Los fariseos cometieron un pecado imperdonable por lo siguiente: ellos sabían que Jesús venía de Dios. Ellos conocían las Escrituras, sabían que estaban cumpliendo en Él, y pudieron ver y disfrutar sus milagros. Ellos no lo rechazaron por ignorancia, sino en pleno conocimiento. Ellos experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus corazones y la rechazaron. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el encargado de convencer a los hombres apelando a su voluntad y su decisión. En Juan 16, 8, no lo escribí yo aquí, pero usted puede leer que Jesucristo dice que enviará al Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado. ¿Quién de Dios? Hablamos de tres personas en Dios, aunque un solo Dios. ¿Quién es el que convence al ser humano de que es un pecador, de arrepentirse con respecto a Dios y de creer en Cristo? ¿Se acuerdan las cosas que dijo Pablo? Arrepentimiento y fe. ¿Quién es el encargado de convencer al ser humano de hacer eso? El Espíritu Santo. Hay un pasaje que es muy claro. Ellos, los fariseos, rechazaron los designios de Dios. Lean conmigo Lucas 7:30, ¿cómo dice? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Varias cosas tiene el pasaje que son importantes resaltar. Los designios de Dios. ¿Cuáles designios? ¿Salvarlos? ¿Dios había predestinado salvarlos? ¿Dios había designado salvarlos? Y ellos dijeron, no. Rechazaron los designios de Dios. ¿Porque no entendieron? ¿Porque estaban confundidos? No. Con pleno uso de razonamiento, sus facultades intactas. Ahora, el texto dice, no siendo bautizados por Juan. ¿No ser bautizado por Juan es el pecado imperdonable? No. No. Si alguien no se bautiza en una fecha determinada, Dios lo perdona, ¿no? Se puede bautizar después. No bautizarse no es el pecado imperdonable. Igual que decir de Jesús,
Tú estás echando fuera demonios por el poder de Beelzebú. No es el pecado imperdonable. Dios puede perdonar esos pecados. Dios pudo haberlos perdonado a ellos. Si ellos dicen, creemos en ti, Jesús, perdónanos por estar rechazando tu gracia y haberse creído, incluso bautizados o no, Dios puede perdonarlos. El pecado imperdonable es algo más serio, más grave. Se llama blasfemia contra el Espíritu porque consiste en el rechazo de la labor del Espíritu Santo. Como les dijo Esteban a los judíos de su tiempo, lean conmigo. Sé que estoy usando muchos textos, pero es que sé que aquí lo más importante no es enseñar, sino desaprender. Por eso estoy dándole más autoridad a todo esto que estoy diciendo con palabra de Dios. Hechos 7:51, ¿cómo dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Algunos que traen una herejía por ahí de la doble predestinación muy pegada en el corazón, opinan que nadie puede resistir la gracia salvadora, que nadie puede resistir. Pues Esteban le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, ustedes están resistiendo y han resistido históricamente al Espíritu Santo. El Señor no obliga a nadie a ser salvo. El Señor no forza a nadie a ser salvo. El Señor ofrece la salvación y el ser humano puede aceptarla o puede resistirla y decir no quiero. Se llama blasfemia contra el Espíritu Santo porque consiste en resistir al Espíritu Santo, en impedirle trabajar en nuestra vida, rechazar su gracia. Y es imperdonable por una sencilla razón, porque es la única manera de que seamos perdonados, que aceptemos al Señor, aceptemos la obra del Espíritu en nuestra vida, nos arrepintamos y creamos. Y si no lo hacemos, pues no podemos ser perdonados. ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo puedo ser salvo? Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, me convence de que soy un pecador, me convence de que debo estar a Cristo y yo me arrepiento para con Dios, creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. Pero si yo me resisto y no, ni me arrepiento ni creo, pues ¿cómo va a ser? Pues por eso es imperdonable. Pero ahora debo explicar. Primero voy a hacer una definición clara del pecado imperdonable y sería bueno que la pensáramos bien. Podemos definir el pecado imperdonable de la siguiente manera. En el sermón hasta aparece en un cuadrito para que quede bien claro para todos. Es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora del Señor Jesús que nos presenta el Espíritu Santo enviado por el Padre. Todas las palabras aquí son importantes, no puedo quitarle ninguna. Es rechazo, es deliberado, es voluntario, es consciente y es irreversible porque es para siempre de la gracia salvadora del Señor que nos presenta el Espíritu Santo. Por eso es que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos presenta ese mensaje y lo rechazamos. Déjenme les pongo un ejemplo antes de ir a unas notas muy importantes. Voy a decir en las notas que no podemos saber quién ha cometido el pecado imperdonable, pero yo tengo la sospecha de que conocí a una persona que había cometido el pecado imperdonable. Les he contado esta historia alguna vez, es una anécdota de mi ministerio. Fui pastor allá en Chihuahua en algunos años y en la iglesia iban unos jóvenes. Ellos eran huérfanos de papá y mamá, pero vivían con su abuela y su tía abuela. Y su abuela y su tía abuela practicaban brujería, practicaban cosas muy feas. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso y cuando fueron jóvenes se convirtieron en la iglesia, fueron bautizados y eran mis ovejas. Ella, la joven, incluso es esposa de un pastor, un hijo espiritual también. Y resulta, aquel que bauticé en un río y que se me fue así, ¿se acuerdan? Ese es el esposo de esta joven. Si han leído ese libro ustedes, Sumisión a Sumisión. Pero esta joven un día me llama y me dice, pastor, mi tía, su abuela, son sus como sus mamás, porque los criaron. Me habían contado que cuando se convirtieron había cosas feas, las tías hacían brujerías en contra de ellos, porque estaban enojados porque se habían convertido al cristianismo, los maldecían y cosas muy feas, se portaban muy mal con ellos, pero ellos seguían a Cristo, gracias a Dios. Pero me dijo, mi tía está muy enferma, está muriendo, y tengo mucho miedo porque yo sé que ella hizo cosas muy malas y se va a ir al infierno, pastor, no hay duda, se va a ir al infierno. Por favor, vaya a predicarle. Sí, está bien, ¿dónde está? Está en el hospital. ¿Está consciente? No, está inconsciente en terapia intensiva. Tiene días que no habla, ni ve, ni escucha, ni nada. Pero vaya, pastor, estoy seguro que lo va a escuchar. Yo sé que sí, yo voy a las personas enfermas y aún así, supuestamente inconscientes, y yo les hablo y les digo ahí en el oído y les exhorto a creer en Cristo, confiando que tal vez ahí en su corazón me escuchen. Y resulta que fui a predicarle a la señora y me dejaron entrar lleno de cosas así,
me dijo la enfermera, ahí está inconsciente hace días, está próxima a morir. No se movía, ni siquiera así de que tía, si me escuchas, mueve la mano, mueve los ojos, nada. Entonces yo entré y fui a donde estaba ella. Señora, soy el pastor, es fulano y fulana, y le quiero decir que usted necesita entregar su vida a Jesucristo, no pierda tiempo. Dios le está dando este tiempo, este momento para que usted se arrepienta, pídale perdón por sus pecados, por las ofensas que ha hecho. Arrepiéntase, entréguele su vida. Él tiene amor y perdón para usted. Por favor, entregue su vida. Yo no esperaba que ella me contestara nada. Yo me iba a ir tranquilo y contento pensando, ya le evangelicé y que el Señor haga la labor. Pero se me ocurrió poner mi mano sobre su mano. Y acuérdese lo que le dije, ya no se movía hacía días. Pero cuando le estaba diciendo eso, incluso le hice la pregunta, ¿quiere usted entregar su vida a Cristo? Sentí espantoso porque me hizo así. No se movía hacía días. No tenía fuerza para moverse. Pero me empujó la mano. Yo entendí, esta mujer va derechito al infierno. Y no lo decidió cuando yo hablé con ella. No. Lo decidió seguramente en algún momento de su vida en el que ella comenzó a desarrollar una cierta vida religiosa oscura, de tinieblas, y entonces, creo yo, ella cometió el pecado imperdonable. Rechazó deliberadamente, voluntariamente, conscientemente e irreversiblemente la gracia de Jesucristo que nos presenta el Espíritu Santo. Pero tengo algunas notas muy importantes para todos nosotros. Primera nota: no toda persona que no ha creído en Cristo ha cometido este pecado. Usted dice, que mi cuñado cometió este pecado. No necesariamente. Ciertamente alguien que no ha creído en Cristo está condenado, sí, está bajo condenación, pero puede arrepentirse y creer. Tal vez no ha entendido, tal vez le damos mal testimonio, tal vez no capta la idea, pero algunos que ya han entendido, que ya conocen la verdad, y a pesar de eso rechazan voluntaria, deliberada y conscientemente la gracia salvadora, seguramente no habrán de creer jamás. Seguramente no habrán de creer jamás. Así como el que cree es para siempre, creer es para siempre, creer de verdad es para siempre, así el rechazar es para siempre. Y hay quienes cometen ese pecado. Pero insisto, no toda persona que no ha creído en este momento necesariamente ha cometido ese pecado. No. Usted y yo hemos tenido ejemplos a lo mejor de un cuñado, un pariente, un hermano, un tío, quién sabe, que era bien malo. Y criticaba a los que dicen, bola de hipócritas, y que en la iglesia no más dinero, y que la Biblia es una mentira, y que es un libro escrito por hombres, y no sé qué. Y usted, nomás le falta cola, pero es el diablo mismo. Y de repente se convierte el tipo, o la tipa, o la cuñada, la prima, no sé, se convierte, y al rato resulta más santo que usted y que yo. ¿Qué le pasó? Se convirtió. No había cometido el pecado imperdonable, no entendía, no sabía, estaba confundido, estaba loco, loca, como Pedro, como Pablo más bien, que perseguía a los cristianos. Entonces, cuidado, no toda persona que no ha creído en Cristo necesariamente ha cometido ese pecado. Ahora está igual de perdido, ¿verdad? Está igual de perdido, pero mientras haya vida, tiene chance de convertirse, de arrepentirse y de creer. Pero quien ha cometido el pecado imperdonable no tiene chance de arrepentirse y creer. De hecho, no se arrepentirá jamás. Si usted dice, pero si alguien viene y se arrepiente, entonces no había cometido el pecado imperdonable. Si alguien en algún momento viene, se arrepiente, pide perdón a Dios, quiere decir que no había cometido el pecado imperdonable. Porque le garantizo, quien ha cometido el pecado imperdonable se mantendrá firme en su decisión. Es una decisión irreversible en el corazón de los seres humanos, y algunos lo hacen. Nota 2. No podemos saber quién ha cometido este pecado y quién no. Así que debemos predicar el Evangelio a todos con la esperanza de que acepten la obra del Espíritu Santo y sean convencidos para arrepentirse y creer. Como yo no sé quién ha cometido ese pecado y quién no, le predico a todos. Y usted dice, oiga, y a los satanistas y a los brujos hay que predicarles. Sí, hay que predicarles.
No quiero dejar mala impresión de que yo dije que esa mujer había cometido pecado imperdonable y que pienso que todos los que practican ciencias ocultas o cosas de esas, todos están condenados. No necesariamente. Hay personas que han sido antes sacerdotes satánicos, han sido brujas o brujos y se han convertido al cristianismo y el Señor los ha salvado y rescatado. Amén. Hay que predicarle a todos, porque usted y yo no podemos juzgar quién ha cometido ese pecado y quién no. Debemos hacerlo con la esperanza de que crean. Nota 3. Si somos cristianos, no podemos cometer el pecado imperdonable. Fiu. Oiga, Misael Junior, Misael 2, uno de los jóvenes más santos del que yo conozco, por Dios. Aquello de que uno será tomado y otro dejado. Ojalá que no nos agarre la segunda venida de Cristo junto a Él, porque nos quedamos. Es un jovencito muy lindo, muy cristiano, precioso. Se sabe de memoria mi libro, No sueltes la cuerda. Lo sé porque cita a menudo el capítulo 14 que se habla del noviazgo. Es un joven lindo. Y una vez pasó, lo digo públicamente porque él lo dijo públicamente, pasó aquí al frente y compartió su testimonio personal y dijo, yo pensaba que había cometido el pecado imperdonable. Porque eso me enseñaron en mi iglesia, donde venía él y su familia, de una iglesia legalista, llena de dolor y de amenazas. Y él dice, yo lo entendí, yo cometí el pecado imperdonable y ya no tengo perdón de Dios. Porque dije cosas feas de la Biblia y de la religión y esas pues, en un arranque de locura. Y entonces él vivía, soñaba con que estaba en el infierno. Hermano, si has creído en Cristo, no podrás cometer el pecado imperdonable jamás. Porque el pecado imperdonable es la decisión deliberada, voluntaria, consciente e irreversible de no creer. Si has creído, pues, o sea, quítate de la espalda los temores y amenazas que te han hecho algunos predicadores que no entienden lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Si hemos creído en Cristo, si somos cristianos, no podemos cometer el pecado imperdonable, porque ya aceptamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos cometer muchos pecados, pero no ese. Solamente déjenme decirles una cosa más. No lo puse como notas, debería ponerlo. Para la próxima que predique este sermón lo voy a poner. El pecado imperdonable regularmente lo cometen personas que vienen a las iglesias. No lo cometen personas allá afuera. Allá afuera no saben, no entienden. Porque el pecado imperdonable es el rechazo deliberado, consciente. Es una persona que conoce el Evangelio. Es una persona que entiende que Jesús es la salvación. Es una persona que entiende que la Biblia es la verdad. Es una persona que entiende que hay que creer y arrepentirse y ser transformado. Y a pesar de eso, lo rechaza. Un inconverso no hace eso, pues no entiende todavía. Comete el pecado imperdonable la persona que ha sido puesta bajo la influencia del Evangelio. Y entonces dice, no quiero nada con eso. Y lo rechaza en forma deliberada. Nota número que sigue. 4. Si aún no somos cristianos, pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender el mensaje del Evangelio con claridad, aceptémoslo de inmediato. No te confíes en que tienes aquí en la iglesia cientos de años. No te confíes de que cuando eras niño te presentaron en la iglesia y te presentó alguien muy importante. No te confíes de que tu tío es obispo de la iglesia no sé qué. No te confíes de que tienes venido a la iglesia mucho tiempo. No te confíes de que tienes una Biblia que te la firmó Gilberto Gutiérrez. No te confíes de que la salvación, es creer en Cristo y ser transformado por su gracia. Si aún no somos cristianos, pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender el mensaje del Evangelio con claridad, aceptémoslo de inmediato. Hemos dicho dos cosas en este mensaje. Espero que ahora quede claro qué es el pecado imperdonable. Hemos dicho dos cosas. El Señor desea perdonarnos. Y el Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad. Ante esta verdad, solo hay una cosa que hacer. Aceptemos al Salvador. Les cuento una anécdota. También la han de conocer porque está en uno de mis libros y la he contado antes. Le decían el cone porque tenía los dientes de enfrente, los incisivos muy pronunciados, muy grandes, y le decían conejo.
pero yo lo conocí cuando le decían el Cone. Era joven, estaba casado, tenía un hijo pequeño. Su mamita era una oveja mía, iba a la iglesia y era muy fiel la hermana. Y él era un rufián, era drogadicto y alcohólico y se la pasaba en la calle y irresponsable con su esposa y esas cosas. En varias ocasiones fue a buscarnos borracho o drogado al templo porque el copastor, yo tenía un copastor, era amigo de él, lo conocía porque era del barrio. Iba a buscarnos para que le ayudáramos, porque lo andaba buscando la policía, o porque su esposa lo había corrido, lo había golpeado, un día lo golpeó la esposa, lo corrió porque llegó sin dinero y drogado y esas cosas, y entonces iba y lo ayudábamos, pero cuando estaba bueno y sano, no quería nada del evangelio. De hecho se burlaba mucho, ¿verdad? Blasfemo, se burlaba mucho de su mamita, esas mentiras que te dicen, te lavan el cerebro y son puras mentiras, y que la Biblia, que es un libro, esas cosas que dije hace rato, que dicen algunos sobre eso. Y un día lo golpearon en una riña o algo así, lo dejaron muy mal y estaba hospitalizado. Duró semanas en el hospital, me parece, y estaba muy mal. Por supuesto que en el hospital pues no estaba borracho, ¿verdad? Estaba bueno y sano. Y su mamita me pidió que fuera a visitarlo y hablarle de Cristo otra vez. Y fui a verlo. Pero como estaba en estado bueno y sano, era su estado de inconverso. Sí, cuando andaba borracho ahí iba, ayúdenme, oren por mí. No sé qué, borracho le entraba la religiosidad, pero bueno y sano se le quitaba. Y entonces estaba bueno y sano y fui a hablarle de Cristo. Y ahí estoy yo con mi Biblia en la mesota esa, ya ven que es una mesa más alta que la cama, sí, se han visto en los hospitales. Y ahí estoy yo, la agarré de púlpito y estaba yo leyendo y él pajareando así. No me pelaba. Es más, hice 2, 3 preguntas y ni me escuchaba. Entonces me cayó gordo. Acepto que me cayó gordo. Cerré la Biblia así de golpe para que se escuchara y le dije, Cone, ya me voy y no te vuelvo a hablar de Cristo, ya me caíste gordo. Vengo y estoy aquí por tu mamá, por tu mamita que es buena cristiana y me pidió que viniera, pero evidentemente tú hasta desagrado tienes de que yo esté aquí. Pues ¿sabes qué? No te vuelvo a hablar, de acuerdo, es más, si quieres ni oro, porque he notado que cuando oro por ti, ya antes había orado por él, le digo, ni siquiera oras. Tú estás acá como que a ver a qué hora se calla este pastor. ¿Sabes qué? Si quieres ni oro, ya me voy. Siempre he traído yo mochilas y bolsita y me estaba guardando mi Biblia y me separé de él, iba rumbo a la puerta cuando me dice el Cone desde su cama, paz. Él sabía que me decían el paz, hasta su mamá me decía el paz. Son los que me pusieron el paz en esa iglesia. Y él me dice, paz, no se desanime. No se desanime. Sígale, hombre, sígale. Uno de estos días me convierto. Me regresé y oré por él, por supuesto. Oiga, el Espíritu Santo estaba tratando con su corazón. Y el Espíritu Santo estaba tratando conmigo también. Quiero decirles que se convirtió. Un tiempo después se bautizó, falleció joven, era jovencito. Yo era joven también cuando fui pastor de esa iglesia, pero él era más joven que yo incluso, y falleció muy joven de una cierta enfermedad, pero el tiempo que vivió después de eso fue cristiano. Ahora cuando voy a Chihuahua he visto a su esposa, a su viuda y a su jovencito hijo, ahora es un jovencito. Por eso he decidido predicarle a todos, porque el Espíritu Santo me dice, no se desanime, sígale. Uno de estos días se convierte. Como no sé quién ha cometido el pecado imperdonable, que es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora del Señor Jesucristo que nos presenta el Espíritu Santo, como no sé quién ha hecho eso, le predico a todos por igual, con la esperanza de que crean. Pero usted y yo, quitemos de nuestra mente cualquier idea absurda sobre el pecado imperdonable, porque hay cristianos que viven sufriendo, no lo habré cometido, no puede ser, si has creído en Cristo no lo puedes cometer. El pecado imperdonable es la inconversión deliberada, voluntaria, consciente. No es la inconversión de cualquiera, porque está lleno de inconversos del mundo que pueden convertirse, pueden creer, hay que predicarles. Pero el pecado imperdonable es la inconversión deliberada, voluntaria, consciente. ¿Hay gente que hace eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay gente que hace eso.
Hay gente que en una forma deliberada, consciente, absoluta, así en su voluntad, dice, no voy a creer. Jamás. Y así sucede, no creen jamás. Porque por eso dijo Jesús que es imperdonable, que no se perdona ni en esta vida ni en la venidera. Pero usted ha creído en Cristo, siéntase libre, por favor. Tiene un pariente inconverso, predíquele. No se pregunte, ¿habrá cometido? Predíquele. A lo mejor el problema es que no nos quiere. A lo mejor el problema es que le caemos gordos. Y luego va usted con su religiosidad y mandándolo al infierno cada rato. Y esos ídolos que tienes, compadre, pues ¿cómo quiere que se convierta? Si usted lo ofende, no se meta con su religión, ni con su colguije que trae. Predique el evangelio, no le predique en contra del escapulario. Predique el evangelio mejor. Porque a lo mejor no se convierte porque usted ya lo trae asoleado con sus críticas. Y a lo mejor no es que ha cometido el pecado imperdonable, sino que no le han anunciado el evangelio claramente. Pero igual está condenado, igual está en peligro. Pero tiene esperanza mientras hay vida de que se convierta. Esa es la diferencia. Señor Santo, gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza tuya. Esta palabra tuya, Señor, que nos aclara un asunto muy importante con respecto al pecado imperdonable. Pero gracias, Señor, porque tú buscas perdonarnos. Gracias por tu amor perdonador. Y gracias porque nos revela, Señor, tu palabra verdadera. Te pido, Dios, te pido que entre los aquí presentes no haya ninguna desgracia de alguien que habiendo recibido tu evangelio, de alguien que habiendo recibido la verdad tuya, se mantenga en su orgullo, en su soberbia, de no experimentar la salvación y de conformarse con tener religión, de conformarse con tener cultura evangélica, de conformarse con tener tradición, en vez de experimentar la salvación verdadera, absoluta, que transforma, que hace mejores personas. A los que estamos aquí, Señor, danos sabiduría para predicarle a todos. Y si alguien no ha entregado su vida a ti todavía, te pido, Señor, que le permitas hacerlo y experimentar tu salvación, tu perdón. Oren, mis hermanos, y no voy a pedir a nadie que levante su mano, pero sí pido a cualquiera que ahí en su corazón desea hablar con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, entra a mi vida, sálvame, hágalo. Es una gran oportunidad cada día de entregar nuestra vida a Jesús. Señor, escucha a cualquiera que quiera entregar hacia ti y bendícele. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entreguemos, hermanos, los diezmos y ofrendas. Tienes algo de especial que al decir